Abramos nuestras Biblias en el capítulo 27 del Evangelio de Mateo. Esta es la antepenúltima conferencia, charla. Mateo 27, comenzando en el verso 57. Mateo 27, 57. Acompáñenme, por favor, en la lectura. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo del Señor. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. ¿Me acompañan a tener juntos una palabra de oración? Señor hermoso, gracias por esta oportunidad preciosa que nos das de estar alrededor de tu hermosa palabra. Gracias por, Señor, tú y solo tú disponer nuestros corazones para escuchar tu voz. Queremos rogarte lo que siempre te pedimos, que abra nuestros ojos para que veamos en tu palabra las maravillas de tu ley y que contemplando en ella tu gloria como en un espejo, Señor, sigamos siendo transformados a tu imagen, como por tu Espíritu, Señor, para alcanzar aquello por lo cual tú nos has alcanzado en Cristo, para sumarlo, Señor, a la hora de restauración del mundo, Señor, hasta que toda la tierra sea llena de tu preciosa gloria, porque oramos esto y más, los semillosos, quienes decimos, así sea, amén y amén. Déjenme pintar una escena así en esta introducción. Quizás el polvo aún no había terminado de asentarse cuando el cuerpo de Jesús fue bajado de la cruz. Un silencio pesado debió haber cubierto el lugar, como si hasta la naturaleza misma se rehusara a pronunciar una sola palabra ante lo ocurrido. Para muchos, este era el fin, una derrota final. Una derrota final que el eco del martillo y las burlas habían sellado. Los discípulos dispersos, abatidos. Ellos intentaban hacer las paces con su dura y triste realidad, llenos de una mezcla de dolor y desolación que solo el vacío de una pérdida hubiese podido explicar. Sin embargo, sin embargo, en medio de esta aparente derrota, algo más profundo sucedía, algo que sus ojos aún no podían alcanzar a ver. Dios seguía adelante, tejiendo cuidadosamente un plan de misericordia y amor para completar lo que se había propuesto en Jesucristo, reconciliar consigo al mundo. Así de insondable para el hombre es el plan de Dios. En medio de la desolación y del silencio por la muerte del Señor, Dios estaba plantando la semilla de una nueva creación, de una victoria eterna y segura. Dios estaba plantando la semilla de la consumación de su plan de redención para la humanidad. Por tal razón, mi título para esta porción, ya en el clímax y poco antes de terminar este maravilloso evangelio, es: puedo estar seguro. En primer lugar, puedo estar seguro de la obra de Dios, verso 57. En segundo lugar, puedo estar seguro de la muerte de Jesús, porque eso es importante. En tercer lugar, puedo estar seguro de la soberanía de Dios, versos 62 al 64. Y finalmente, puedo estar seguro de mi cita con la resurrección de Jesucristo, versos 65 al 66. Hoy estaremos cubriendo los versos 57 al 66 y prepárense porque en un momento, después de la enseñanza y antes de tomar juntos la comunión, vamos a estar conversando.
en pequeños grupos aleatorios. Y en esos grupos estarán personas a las que asignaremos como moderadores y ellos nos dirigirán. ¿Ok? Muy bien. Verso 57. Puedo estar seguro de la obra de Dios. Permítanme leer nuevamente este verso. Cuando llegó la noche. Es interesante cómo Mateo pone muchísima atención al detalle de los días, porque la promesa de Jesús era no solamente morir en manos de pecadores, sino resucitar al tercer día. Por tal razón, Mateo sigue de cerca el cumplimiento de los días. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo del Señor. Qué interesante, ¿verdad? En medio de estos personajes que literalmente Mateo nos ha estado arrojando uno después de otro para ver con cuál nos identificamos, en este clímax aparece un interesantísimo e importante personaje, mejor dicho, discípulo. Sí, discípulo porque es así como Mateo nos lo presenta, aunque este hombre era miembro del concilio. Sí, lo escucharon bien. Miembro del concilio. Lucas nos dice en su evangelio, en el capítulo 23, versos 50 y 51, que José de Arimatea era miembro del concilio que condenó a muerte al Señor. Aunque también Lucas escribe, José de Arimatea no había consentido en el acuerdo y en los hechos del concilio. Antes bien, escribe Lucas, José de Arimatea también esperaba el reino de Dios. Y este vino a Pilato, secretamente acompañado, dice Juan en el capítulo 19, por Nicodemo, aquel que vino y era miembro también del concilio y vino a Jesús de noche. Y de una manera muy similar, José de Arimatea se acerca valientemente y también generosamente, amorosamente, sacrificialmente, devotamente. Se acerca a Pilato para pedirle el cuerpo. Esa es una maravillosa escena que nos deja ver, repito, en José de Arimatea, alguien apasionado por Jesús. Y no me malentiendan, a pesar de que vemos a un José eh, que nos muestra una muestra única de amor y generosidad, precedentes Mateo, desde el capítulo 4, nos ha llamado la atención con su concepto acerca de discipulado. Repito, esta es una escena preciosa donde vemos a un discípulo de Jesús con un despliegue de generosidad, de devoción, de cercanía, de valor, de amor, estas virtudes que están en los discípulos de Jesucristo. Pero Mateo, desde el principio de su evangelio, nos ha dejado claro que el discipulado cristiano es una respuesta a la obra de Dios. El discipulado cristiano es una respuesta a la obra de Dios. ¿Se acuerdan el final del capítulo 4? Jesús hizo milagros, hizo sanidades, de cuántas dolencias el Señor nos sanó a una multitud increíble y después es que llama a sus discípulos y los instruye en el discipulado cristiano. Entonces, en el capítulo 4 llama a algunos de sus discípulos, al final del capítulo 4 tiene este tiempo de ministerio hacia todos, y no es sino en el capítulo 5 donde subiendo al monte, sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Entonces los discípulos son instruidos y es formado el carácter de Jesucristo en ellos como una respuesta o como una evidencia de la obra de Dios. Por eso yo en José de Arimatea puedo estar seguro de que hay una obra de Dios sucediendo en él por su valor, por su generosidad, por su devoción, por todas estas cosas. José de Arimatea, pues, es una persona en transformación, como el discípulo, por el amor y por la enseñanza de Jesús, que nos ofrece un cuadro típico de alguien enamorado de Jesús. Ahora, yo quiero preguntar,
¿Cómo puedes estar seguro que también en tu vida Dios está obrando? Repito, porque a todas luces, en el carácter de José de Arimatea, tú puedes ver una huella del Señor, porque el discipulado cristiano, según esos principios que acabo de mencionar y lo que hemos leído a través de todo el Evangelio de Mateo, es una respuesta a la obra de Dios. Entonces, ¿cómo puedes estar segura o seguro de que Dios ha empezado a hacer esa obra de transformación en tu vida? ¿Qué evidencias de la obra de Dios empiezas a ver en tu manera de pensar, en tu manera de vivir, en tu manera de tratar a tu prójimo? Esas te las dejo para que las platiques con Dios y con la almohada. Verso 58. También podemos estar seguros de la muerte del Señor. Verso 58, si me acompaña. Este, José de Arimatea, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo. Esto es amor. El amor es sacrificial, es sufrido. Y otra vez, nosotros amamos porque el Señor nos amó primero. Qué muestra tan preciosa y tan evidente de la obra de Dios en su vida. Y lo puso en este sepulcro nuevo que había labrado en una peña después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro. Y entonces se fue. Verso 61, y estaba allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Ya que la pena capital que los romanos ejecutaban era para criminales, se debía seguir un protocolo muy estricto que asegurara la muerte del ejecutado. Se acostumbraba pues dejar a los criminales y dejar sus cuerpos colgados en la cruz hasta que las aves de rapiña literalmente les comiesen. Era raro el caso cuando el cuerpo se le concedía a sus familiares para darle sepultura. Pero en ningún caso el sanguinario, como lo presentan los historiadores. Poncio Pilato pudo haber conseguido el cuerpo del Señor si no hubiese certificado que éste estaba muerto. ¿Se entiende? Es muy interesante cómo Mateo nos presenta esta historia, porque con esta historia Mateo quiere que estemos seguros de que Jesucristo murió y que su muerte no es un mito, sino un hecho histórico del cual hay testigos. Y esto nos da a los lectores del Evangelio de Mateo, pues, la seguridad de que efectivamente Jesucristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Así lo escribe el apóstol Pablo en el capítulo 15 de su primera carta a los Corintios. Jesucristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Jesús cumplió con estas Escrituras y con todo lo que se decía acerca de él y también lo que repetidamente él les había anunciado a sus discípulos. Por ejemplo, en Mateo 16:21, Jesús les dijo a sus discípulos y les anticipó. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto, pero resucitar al tercer día. Podemos estar seguros, pues, de que el precio fue pagado, que la sangre de Jesús fue derramada, y esto en esta escena donde Pilato le concede a José de Arimatea el cuerpo, cosa que de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, un hombre tan sanguinario como él pudo haber concedido. Repito, por esta obligación que tenía ante el Imperio Romano. Vamos al verso 62. Podemos estar seguros de la obra de Dios, podemos estar seguros de que Jesús murió, pero también podemos estar seguros en esta escena de la soberanía de Dios. Fíjense qué interesantes versos. Verso 62. Al día siguiente, sigue Mateo poniendo particular atención a estos días
porque en la descripción de esos días está el cumplimiento de la promesa del Señor de resucitar al tercer día. Al día siguiente, que es después de la preparación para la Pascua, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo: Señor, nos acordamos de aquel engañador que dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. A través del cumplimiento de cada una de las profecías durante la pasión y de la muerte del Señor, nosotros hemos podido comprobar que quien está sentado en el trono del universo y quien gobierna sobre todo y sobre todos es el Señor. Jesús no muere como una víctima, sino Él, repito, está en control aún en estos momentos tan difíciles como cuando entregó el Espíritu. Esa gran verdad, el hecho de que Jesús está en control, la vemos nuevamente presente en esta gran preocupación de estos principales sacerdotes y fariseos, quienes están más pendientes de la resurrección del Señor que a unos mismos discípulos. ¿No se les hace esto muy curioso? Estos últimos, los discípulos, han sido dispersados. Dudo que en este preciso instante alguno de ellos esté pensando en la resurrección. Ellos están llenos de miedo, ellos están llenos de dolor, de incertidumbre, pero no están pensando en la promesa del Señor de resucitar al tercer día. Pero los sacerdotes y los fariseos sí que la tienen presente. Y en esto es ciertísimo el proverbio que el sabio Salomón escribió cuando dijo: todas las cosas han sido hechas por el Señor para Él, para sus planes de sabiduría y misericordia. Todas las cosas han sido hechas por Dios para sí mismo y aún al impío para el día malo. Qué interesante. Estos fariseos no están sino sirviendo al Dios vivo en sus planes, repito, de misericordia y amor. Dios, a través del consejo nulo de estos impíos, hace que una guardia romana, inviolable, por supuesto, sea puesta frente al sepulcro del Señor para que ellos de primera mano, de primera fuente, sean los primeros en atestiguar la resurrección de Jesucristo y entonces este hecho sea indubitable, innegable. ¿No se les hace algo increíble? Puedes estar seguro de la obra de Dios, puedes estar seguro de que Jesús murió y puedes estar seguro de la soberanía de Dios cuando ves en esta escena la sabiduría de Dios. Sus caminos que son, como dice Pablo, inescrutables, difíciles, imposibles de seguir. Cuando estos van y le piden a Pilato, Pilato, manda una guardia. Otra manera de decirlo es, manda una guardia porque Jesús dijo que resucitaría y queremos pedirte que esta guardia sean testigos de primera fuente del poder de la resurrección, de la identidad del Hijo de Dios, quien fue declarado Hijo de Dios por medio de su resurrección, como nos lo dice Romanos capítulo 1, verso 4. Puedes estar seguro de que Dios está en control, de que nuestro Dios está sentado en el trono del universo, aún en los días más oscuros, aún en esas circunstancias que no tienen sentido para ti. Dios tiene planes siempre de misericordia y de bondad para darte el fin que esperas dentro, repito, de sus planes y de su voluntad a tu vida. En último lugar, antes de ir a conversar en grupos, puedo estar seguro de que tengo una cita con la resurrección de Jesucristo. Cualquier ser humano, cualquier ser humano.
por lejos de Dios que se encuentre, por duro que esté su corazón, por alejado de la verdad, por ateo, todos tenemos una cita con la resurrección del Señor. Versos 65 y 66 para terminar. Pilato les dice, ahí tienes una guardia, allí tienen una guardia. Vayan y asegúrenlo como ustedes saben. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Mateo sabe que la duda va a ser un elemento que siempre acompañará el mensaje de Jesucristo. Están los que creen y están los que no creen, pero con una gran habilidad literaria, pero sobre todo bajo la inspiración del Espíritu Santo, él pone la duda en el lugar correcto. ¿A qué me refiero con esto? Déjame volverte a decir la idea. Mateo sabe que la duda va a ser parte de la proclamación del Evangelio, pero él decide dónde pone la duda. No hay duda de que Jesús murió. Pilato lo atestigua. Pilato concede el cuerpo. No hay duda de que Jesús murió y fue sepultado. Hay testigos. Las mujeres estuvieron allí frente al sepulcro. José de Arimatea, Nicodemo, le pusieron en este sepulcro nuevo envuelto con sábanas. Y dice el Evangelio de Juan, mientras colocaron sobre el cuerpo especies aromáticas. Puedes estar seguro también de que el cuerpo no fue robado por el gran número de testigos, incluyendo la guardia provista por el propio Pilato. Entonces, ¿cuál es la duda? La duda es, o mejor dicho, la duda está en la misma declaración del Evangelio. Y esta es la resurrección de Jesús de entre los muertos. Déjame leerte lo que dice Pablo en Romanos capítulo 10, verso 8 al 11. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, pero escucha, crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Acá está, acá está. Aquel punto no fue si murió o no murió, Jesús murió. No es el punto si fue sepultado o no, si lo robaron o no. No. Aquí el punto es, ¿crees que Dios le levantó de entre los muertos porque era imposible que la muerte pudiese retener al Hijo de Dios? Si tú lo crees, dice la Biblia que tú eres salvo. Qué interesante, ¿no? No es, yo creo que Jesús no murió, no es el punto. Históricamente es imposible. Yo creo que Jesús no fue sepultado o efectivamente, como creen los judíos hasta el día de hoy, su cuerpo fue robado. Como tú puedes darte cuenta por todas las evidencias que estos testigos de primera fuente nos presentan, evidencias históricas, todo esto es imposible. La duda solamente puede surgir de un hecho, el hecho que marcó la historia en dos. Si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, ¿por qué? Porque crees con todo tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces eres, dice el apóstol Pablo, salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Verso 11, pues la misma Biblia dice, todo aquel que en él creyere, ¿y qué significa creer? Que Jesús se levantó de los muertos, no será avergonzado. De manera que cada uno de nosotros podemos estar seguros de una cosa, que seremos juzgados por nuestra respuesta a esta pregunta. ¿Crees que crees que Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos? Esa es la gran pregunta. Señor hermoso, gracias por tu palabra.
Permítenos, Señor, ser hallados obedientes a la fe y rendidos ante las evidencias de tu gracia, de tu misericordia, de tu sabiduría y de tu amor. Permítenos estas semanas meditar, Señor, en este hecho que ha partido la historia en dos, Señor. Ya también cambiado dramáticamente la vida y el destino de millones de personas. Señor, que en Semilla Virtual nos regales la fe para creer que tú eres Jesús, el Hijo de Dios, y que el Padre te levantó entre los muertos. Porque te lo pedimos en tu precioso nombre, así sea. Amén y amén.